Este proyecto nace de una serie de profundas conversaciones con mi padre. La pandemia nos proporcionó muchas horas muertas, entre comillas, y una de las cosas que produjo fue pues, el inicio de una profunda conversación sobre la situación del sector de la comunicación y sobre la necesidad que yo veía de que mi padre, después de haber tenido una trayectoria empresarial de éxito y habiendo sido un referente en un sector de un país, pudiese dejar un legado de continuidad sobre un modelo de entender la comunicación y la empresa. Me parecía un reto muy bonito, me parecía que ningún miembro directo de su familia iba a desarrollar con continuidad su carrera, afortunadamente, porque lo hubiésemos hecho mucho peor, infinitamente peor que él, y el reto era crear una plataforma independiente y que diese continuidad a un modelo empresarial y a una forma de entender la comunicación. A él le pareció bien, me preguntó cómo quería hacerlo y yo había desarrollado una idea, ¿no? Porque a la hora de crear una plataforma que fuese lo suficientemente efectiva, independiente y consiguiese resultados, la fórmula diríamos, más directa, ¿no? Y más afín que yo conocía por mi experiencia profesional era la de la fundación. Y me parecía muy importante que desde la humildad y la independencia lo que hiciésemos fuese sin ningún ánimo directo de negocio empresarial, sino para ayudar, ¿no? ¿Cuál ha sido tu trayectoria o tu... Bueno, mi trayectoria con los medios de comunicación ha sido siempre, como digo yo, tangencial. Nunca me he dedicado a trabajar en ningún medio de comunicación. Nunca he tenido ninguna vinculación directa con ningún medio de comunicación del Grupo Vocento, ni he estado vinculado a la carrera de mi padre. En ese sentido, recibí una educación muy buena para tener una carrera independiente y mi vinculación ha sido siempre con la comunicación audiovisual y después con la audiovisual digital, con la transformación digital de los medios y de la información. Sin embargo, he estado al principio de mi carrera trabajando en otros medios ajenos al Grupo Centro. Concretamente, inicié mi carrera profesional en el Grupo Godó de Comunicación, cuya cabecera principal es La Vanguardia, y ahí me desarrollé en el ámbito de las publicaciones editoriales. Y después tuve una pequeña incursión en los medios de comunicación escritos en Miami, Estados Unidos, donde tuve la oportunidad de hacer las prácticas del máster de Dirección Internacional de Empresas en el Heraldo de Miami, la cabecera versión castellano del grupo Heraldo de Miami. La comunicación está experimentando unos retos innegables, determinados y derivados de, para mí, dos cosas. Una, la transformación digital del consumo, que también ha llegado al consumo de la información y al consumo de todo tipo de información en el ámbito de la comunicación. No hay que hablar solo de información, sino más extendidamente de la comunicación. Y el segundo, los nuevos y desafiantes modelos de negocio. En el caso de los medios de comunicación escritos, el muro de pago, que se ha desarrollado en otros países con éxito y aquí todavía no acaba de funcionar. Y eso ha creado, bueno, digamos, un contexto, ¿no? de sector de información, de comunicación en general, bueno, sujeto a numerosos retos y con pues, una situación de inestabilidad que antes no había. Si a eso le añades el papel de las tecnologías disruptivas a la hora de crear lo que llamo yo mecanismos dañinos de información, que no están basados en el principio de la ética informativa, pues nos sitúan en un contexto complejo y variante. Por eso esta fundación creíamos que iba a tener más sentido, si cabe, si éramos capaces de convertirnos y elegirnos en una herramienta de ayuda y de observación de lo que está sucediendo en el sector de la información y de la comunicación. Yo creo que de tres maneras. La primera es desde una visión holística, formando personas que tengan claro cuáles son los valores de la comunicación. Que si trabajan en una empresa dedicada a la comunicación o a la información, lo hagan desde un principio de actuación ética,
desde un principio de actuación honesta y transparente, ¿no? Que piensen que su papel es relevante, que el impacto de lo que hacen es relevante y que tengan la responsabilidad de hacer una comunicación, un trabajo de la comunicación y de la información honesto, responsable y transparente. El segundo, creando palancas y plataformas de análisis y de debate conjunto entre todos los agentes de la cadena de valor de la comunicación para juntos y desde el apoyo que pueda prestar nuestra fundación asumir esos retos, ¿no? De presente y futuro. Y en último lugar, yo creo que es básico tener espacios para premiar a los profesionales que están haciendo la comunicación basada en esos principios que he mencionado antes. Sí y no. Por un lado, hay que reivindicar el papel de aquellos comunicadores que son capaces de generar audiencias relevantes con lo que hacen. Estoy pensando en Ibai Llanos, que es un influencer que comunica en un medio de comunicación nativo digital nuevo, ¿vale? Emergente, que antes no existía y que parece que se desprecia su trabajo como comunicador cuando lo que hace es algo valioso y es tener la capacidad de entretener generando audiencias y enganchando audiencias relevantes. Ese mérito no se lo puedes quitar. Pero eso no se debe confundir con el periodismo de rigor, con el periodismo informativo profesional, que es lo que hay que reivindicar aquí. Y hay que luchar contra la falta de ética a la hora de comunicar. ¿Debe haber comunicadores no profesionales que hagan su trabajo para entretener o informar? Sí, pero la información es divulgar, es educar, es entretener. Tiene muchas funciones, ¿no? Y en esas los profesionales de la comunicación tienen mucho que decir y debemos de ponerles en valor. Y esta fundación tiene que volver a reivindicar el papel profesional del informador. Es un desafío atractivo, apasionante, difícil de llevar a cabo, pero creo que la Fundación tiene ese papel de bisagra, de herramienta útil para, por lo menos, dar las pautas, ¿vale? Al consumidor final de qué está pasando, de cómo dirigirle en su camino de informarse y de informarse con criterio y de informarse con rigor. Y al mismo tiempo también debemos de utilizar algunas ventajas, ¿vale?, de la transformación digital que antes no existían, como el papel de la tecnología, para precisamente dar al consumidor final herramientas y pistas para encontrar la información honesta, rigurosa y real. En ese sentido, en la Fundación ya estamos generando un observatorio tecnológico para empezar a desarrollar desde las tecnologías basadas en inteligencia artificial soluciones que den al consumidor final pautas para, por lo menos de forma predictiva, detectar cuando la información no es rigurosa, de qué fuentes de información dispone el consumidor final para detectar la veracidad o no de una información. Y en ese sentido hay que darle la vuelta al papel de la tecnología, que a veces es dañina, y de medios sociales digitales, que pueden distorsionar, ¿no?, el valor de la información real para ponerlo al servicio del consumidor final en positivo, ¿no? Ese es nuestro reto. Este es el primero de los eventos destinados a la actividad de análisis y debate. El objetivo principal es crear un foro donde los profesionales de la empresa y todos aquellos interesados en tener acceso a analizar qué está sucediendo en la comunicación, cuáles son las tendencias de consumo presentes y futuras y a qué retos y a qué desafíos se enfrenta, pues puedan de primera mano tener algunas de las claves más importantes en este camino. Nosotros vamos a hacerlo desde la humildad, pero desde el rigor. Nos vamos a apoyar en profesionales de la universidad, en profesionales del sector y en personas y profesionales, insisto, que están cada día analizando estos retos y estos desafíos, y vamos a crear un foro, el primero de los foros que esperemos que hagamos y que quede para el futuro como una actividad permanente de la Fundación, para analizar la comunicación, los retos, los desafíos desde distintos ángulos, ¿no? Y lo vamos a hacer en Madrid, aprovechando que todavía la Fundación nos ha presentado ahí, y de la mano de un partner que es miembro del patronato y que es un referente en la formación y en la formación periodística, como es la Universidad de Navarra, en su sede.
en un evento donde vamos a contar con profesionales de primer nivel y con personas referentes del mundo de la empresa. En este sentido, nosotros creemos que en el foro, después lo que tenemos que ser capaces es de sacar conclusiones, de publicar, ¿por qué no? ¿No? Las conclusiones que se saquen en cada uno de estos foros para ejercer de palanca, ¿no? De ayuda al sector.